Bueno, buenas tardes. No sé si buenas tardes o buenos días, todavía estamos en ese horario del mediodía. A todos, a todas, a todes, estamos aquí en Cátedra Semiótica de Redes. Este, y estamos, bueno, yo soy Mario Carlón, estamos con Damián Fraticelli, con Rocío Robner, con Josefina de Matei, con Noé Manso y con los alumnos, porque este es un horario del teórico. Y hoy otra vez con un invitado especial, así que muy contentos porque nos encontramos ante la posibilidad de escuchar la palabra de un investigador, que no es argentino y que tiene un recorrido internacional que siempre es interesante porque de alguna forma él está observando distintas culturas, ¿no? Y eso siempre enriquece la mirada, el recorrido, la interpretación. El invitado en el día de hoy es José Miguel Tomasena. Hola, José. Hola, ¿qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar con ustedes y de compartirles un poco las cosas que investigo. Y bueno, hace un tiempo queríamos invitar a José Miguel y veníamos planificando nosotros este encuentro desde el principio de año. Eh, y hay distintos motivos. Uno de ellos, claro, es que José Miguel trabaja un objeto de investigación que nos interesa mucho, que estoy seguro que les interesa, estamos seguros que les interesa a los alumnos, que es un objeto de investigación muy actual, porque está vinculado nada más y nada menos que a esa plataforma que es YouTube. Todos sabemos que YouTube parece ser es un hueso duro de roer, podríamos decir, ¿cierto? Es decir, ante la caída de algunas de las plataformas globales más importantes como Facebook, que no está pasando su mejor momento y difícilmente vuelve a recuperarse, en mi opinión, YouTube parece mantenerse como una de las verdaderas y grandes líderes, soportando la crisis de los medios masivos, pequeños renacimientos de los medios masivos, la emergencia de las nuevas plataformas y ofertas audiovisuales, etcétera. Así que estamos muy interesados en escuchar hoy a José Miguel, que nos va a hablar además de lo que es su trabajo de investigación y también de cómo él está viendo hoy el mundo de los booktubers y de lo que está sucediendo con distintas cuestiones que nos interesan mucho. En particular, eh, veía algunos videos anoche de él, por ejemplo, qué pasa con las celebrities, qué pasa con los amateurs, cómo se produce esa cocina cultural cuando uno mira con detalle algunos canales. Bueno, eh, creemos que va a ser un verdadero disfrute la reunión de hoy. Y para terminar de presentarlo, voy a leer un poco algunos de los datos principales de la biografía intelectual de José Miguel Tomasena. Es profesor, investigador, escritor y booktuber, licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por la Universidad Jesuita de Guadalajara, México, magíster en Creación Literaria por la Escuela Contemporánea de Humanidades, magíster en Comunicación por la Universidad de la Pompeu Fabra y doctor en Comunicación por la misma universidad. Además es cofundador y coordinador educativo de Barry Media Lab, una iniciativa de educación mediática establecida en Barcelona. Tomasena se ha especializado en el estudio de los booktubers, sobre los cuales ha escrito, bueno, muchos capítulos y producido muchos videos, por supuesto. Y su última novela de ficción es El rastro de los cuerpos, y su canal de YouTube se llama Observatorio de Booktubers, o de Booktube. No, ahora nos va a corregir. Observatorio de BookTube. Perfecto. Así que bueno, creo que esto va a ser de gran interés para todos. Y, y le dejamos la palabra a José Miguel, eh, que, bueno, expongas tranquilo, José Miguel, y nosotros les pedimos a los alumnos que vayan dejando ya preguntas por el chat. Así no hacemos esto hacia el final de la reunión, porque muchas veces
es mejor hacerlo en el momento que las preguntas surgen y ya cuando termina la reunión ya las tenemos y no perdemos tiempo y aprovechamos mejor el tiempo con él. Y haremos algunas preguntas también nosotros, los que somos los participantes de la cátedra. Y bueno, todo listo, José Miguel, para escucharte entonces. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Mario, y muchas gracias al equipo de la cátedra por invitarme. Yo soy mexicano, pero vivo en Barcelona desde hace unos 7 años, más o menos. Vine a estudiar el máster y después el doctorado en comunicación, y ahora soy investigador postdoctoral en la Universidad de Barcelona. Tengo un contrato y les platicaré un poco también cuáles son las cosas que estoy investigando ahora. Pero básicamente he decidido centrarme básicamente en la investigación que desarrollé para mi tesis doctoral, una tesis que defendí hace casi 2 años. Hoy estoy intentando cambiar a eso. Bueno, es una tesis, en este momento todavía no está pública, pero en unos meses estará en el repositorio institucional de la universidad, de la Pompeu Fabra. Por asuntos administrativos ahora está bueno, protegida, pero también si alguien está interesado en consultarlo, en leerlo, me puede escribir y con mucho gusto se les paso una copia privada y sin problema, ¿vale? Es una tesis que, como les decía, defendí hace 2 años, más o menos, en noviembre del 2020, y que fue dirigida por el doctor Carlos Escolari, también viejo conocido de ustedes, y básicamente, entonces lo que estaré hablando es explicándoles un poco cómo fue el diseño de la investigación, el marco teórico y metodológico que utilicé, algunos de los resultados más significativos, creo yo, y al final dejaré un espacio para hablar un poco sobre cómo este objeto de estudio ha evolucionado en mis intereses actuales de investigación y un poco la demanda que tenía también por parte de otras instituciones. Y de modo que hablaré también de las investigaciones que estoy desarrollando ahora. Bueno, básicamente, yo me interesé por el tema de los booktubers porque soy escritor de literatura, de ficción, y me inquietaba mucho con toda la ambigüedad de la palabra inquietud, qué estaba pasando en YouTube, es decir, quiénes eran estos chicos y chicas que estaban usando YouTube pues, para hablar de libros de lectura, que estaban construyendo comunidades muy vivas, muy interesantes. Y entonces yo definí que lo que me interesaba estudiar era sus prácticas, ¿no? Sus prácticas comunicativas. Es decir, el foco no estaba tanto en los medios o en los productos comunicativos en sí, es decir, no era tanto un análisis textual de sus producciones, aunque por supuesto que también lo incluía, sino más bien qué usos y significados daban a sus prácticas, qué relaciones establecían y, bueno, en fin, qué significaba para ellos en tanto productores de contenido esto, ¿no? Digamos que era, en resumen, describir, comprender las prácticas comunicativas de los videoblogueros literarios en español o conocidos como booktubers, ¿no? Si se fijan, es una definición de investigación muy cualitativa, muy etnográfica. Es decir, lo que me interesaba a mí era comprender un mundo social muy complejo y no tanto medirlo, predecir o establecer causas, un poco como algunas otras corrientes un poco de la investigación en comunicación, ¿no? Y esta investigación tenía como 4 objetivos. Una era como identificar sus características socioculturales, otra era analizar su discurso. Ahora entraremos un poco más en cada uno de estos objetivos. Otra era comprender sus motivaciones y el sentido de sus prácticas y también analizar las relaciones de poder que establecen con distintos agentes, tanto del campo literario como del ecosistema de YouTube. Es sumamente complejo. Bueno, básicamente no voy a meter ahora demasiado a la teoría, pero sí quiero como, digamos, delimitar un poco la
cancha, ¿no? Digamos. Pues por un lado estaban estos conceptos, ¿no? Que seguramente ustedes han estado leyendo, porque por lo que revisé en la literatura de la cátedra están básicamente lecturas de todos esos autores y autoras, ¿no? Por un lado está el concepto de cultura participativa de Henry Jenkins, y después el trabajo pionero de, vamos a decir, de YouTube, que es el de Burgess y Green, o uno de los trabajos pioneros. Y por otro lado está la otra formulación de cultura, que era la cultura de conectividad, ¿no? Digamos, yo he puesto a dialogar en mi tesis estos dos conceptos con un pequeño matiz que yo me interrogaba por el comercio de la conectividad. Es decir, Van Dijk, en su trabajo de 2013 de Culture of Connectivity, la cultura de la conectividad, ya empieza a esbozar cómo las conexiones datificadas a través de las plataformas digitales se empiezan a convertir en una mercancía que es intercambiable, acumulable, vendible, y a mí me interesaba esta parte. Y conforme iba avanzando en mi trabajo, el concepto de cultura participativa de Jenkins, debo confesar que se me atragantaba un poco, me parecía un poco ingenuo en el sentido de que en ocasiones ignoraba o pasaba muy por encima de las disputas de poder o de las relaciones de poder que se establecen en esta participación. Esta crítica, digamos, al concepto de cultura participativa no es nueva. Hay un número especial coordinado por Nico Carpentier, creo que en 2009, algo así, que ya interrogaba las insuficiencias del concepto. Y básicamente el tema es que como Jenkins está muy interesado, o su objeto de estudio han sido comunidades de fans muy activas y muy, pues sí, muy activas en su mundo social, sobreestima la participación. Es decir, que habría una disputa entre aquellos usuarios que simplemente tienen un consumo más de recepción de los mensajes que circulan a través de las plataformas, y aquellos que realmente se convierten en productores, en interlocutores, en comentaristas, etc. Es una crítica parecida que al concepto de prosumer, de Axel Bruns, ¿no? Prosumer es este concepto, como idealmente todas las personas tenemos la posibilidad en el actual ecosistema de medios de no solo consumir, sino producir. Lo que sucede es que es un tipo ideal, digamos, y habría que establecer todos los matices que habría en los niveles de participación. Es decir, no todos producimos, y muchas veces solo consumimos, ¿no? Pensemos en las veces que estamos dando scroll en Twitter, pero no interactuamos, estamos ahí como lurkers. Los gringos tienen esta palabra lurkers, como nos están husmeando, o estamos husmeando, pero no necesariamente interactuando, ¿no? Estos dos conceptos yo, para problematizar este asunto del que hablaba ahora, de las relaciones de poder, me serví del trabajo de Pierre Bourdieu sobre los campos culturales, particularmente el que desarrolló en el libro Las reglas del arte. Y me interesaba esta teoría porque me parecía que permitía, por un lado, comprender cómo estas formas de participación o de producción o de consumo estaban incentivadas por una estructura que marca unas reglas propias en los distintos mundos sociales, ¿no? Entonces, por ahí introduje un poco este rollo, y después, como con forma complementaria, también asuntos de semiótica del discurso, ¿no? Especialmente Bannon, Bakhtin, Jacobson, y aquí debo decir que debo mucho del trabajo que hice tanto con Carlos Escolari como con Damián Raticelli, que estuvimos trabajando en un capítulo de un libro y en otros asuntos que me ayudaron mucho a perfilar esta parte de mi tesis, porque yo no tengo un bagaje semiótico fuerte, ¿no? Y la otra gran parte es este campo emergente que llaman estudios de las plataformas o platform studies, básicamente con los trabajos de Nibor y Poel, recientemente también el trabajo de Duffy y de Stuart y Cunningham, que han estado estudiando esta cosa, ¿no?
No voy a detenerme demasiado al estado de la cuestión, pero bueno, básicamente es una revisión sobre el trabajo académico más importante que había en estos temas y lo organicé como alrededor de 4 ejes, ¿no? Tiene que ver con trabajos que tienen que ver con el ecosistema de plataformas digitales, trabajos empíricos sobre YouTube, trabajos empíricos sobre YouTubers, ¿no? Y luego trabajos específicos sobre YouTubers. Centrándome solamente en estas 2 esferas, básicamente fueron importantes en mi trabajo, el trabajo del que ya hablaba, de Craig y Cunningham, que hablan de social media entertainment. Ellos hablan de cómo hay como una especie de protoindustria cultural emergente que crece en la intersección de la televisión, el cine, la publicidad y, ¿no? Entonces, están ahí. Luego todo el trabajo que también se ha estudiado mucho en YouTube a partir de el rol de los youtubers como microcelebridades o celebridades de nicho y cómo esto está conectado con otras tendencias culturales más amplias de nuestras sociedades, como precisamente las celebridades, la prensa rosa, los famosos, y cómo estas figuras van como estableciendo estándares culturales de identificación y aspiraciones. Y después también trabajo sobre el discurso de youtubers, básicamente trabajo de Frobenius, el trabajo de Escuela de Fraticelli, aquí presente. Y bueno, finalmente, este es un poco el trabajo o la cronología o la clasificación que he hecho yo sobre las tendencias más importantes de estudios sobre youtubers, ¿no? Están estudios pioneros que tienen que ver precisamente con la idea de cultura participativa, con la idea de comunidades de conocimiento en red, que es un concepto que viene también de James Paul Gee, que fue educador norteamericano que estudió comunidades de videojugadores y estudiaban cómo aprendían y qué aprendían a través de sus prácticas, ¿no? Después, en 16, 17, 18 hubo como un gran interés sobre el rol de los booktubers en tanto promotores de lectura. Y finalmente ya en los últimos años se explotó un poco la producción científica sobre estos temas y se disparan ya. Entonces tenemos cómo se relacionan con sus audiencias, cómo clasifican géneros literarios a través de sus listas de reproducción y de su selección, de su curaduría de libros, sobre cómo funcionan las presiones comunitarias al interior del grupo, competencias transmedia, etc. Básicamente por ahí va. Lógicamente hice también trabajé en varios niveles. En un nivel estadístico descriptivo, para un poco entender quiénes eran, usando tanto encuestas como métodos digitales, usando una API que descargaba datos de los servidores de YouTube. Después, análisis semántico discursivo de videos, hice una muestra, y ahora hablaré un poco más de esto, porque creo que es de las áreas donde puedo haber más diálogo, más interés. Y fundamentalmente etnografía digital a través de mi propio canal. Si la decisión de abrir un canal de YouTube tenía que ver con la posibilidad de usar la misma plataforma como espacio de interacción y de encuentro con estas personas. Es decir, una especie de adaptación de la observación participante tradicional de la antropología y de los estudios de comunicación también. Pero en este caso a través de distintas plataformas, ¿no? Y también hice entrevistas semiestructuradas con 17 booktubers de Colombia, de México y de España. Este es uno de los grandes decisiones que tomé, ¿no? ¿Por qué entrar a YouTube y por qué convertirme yo mismo en booktuber para comprender? Y debo decir que me dio un enfoque
comprensivo muy particular. Hay ciertas cosas que solo se pueden comprender estando adentro, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no hay reseñas negativas? Es una de las cosas que yo siempre pregunté. ¿Por qué casi no hay videos sobre donde, pues, no sé, tienen fakes a algún libro? Porque además los videos, digamos, de hate en algunas comunidades de YouTube son bastante populares y tienen mucha reacción por parte de las audiencias. Y la respuesta de uno de ellos fue que le daba pereza dedicar tanto tiempo a editar un video, porque es un trabajo muy laborioso, por algo que no valía la pena. Si el libro no vale la pena, ¿por qué voy a dedicarle yo 4 o 5 horas a eso? Y yo no hubiera interpretado esa respuesta de la misma manera si yo mismo no hubiese pasado tardes enteras peleándome con el software de edición para sacar un video, y entendí de una manera muy sencilla esta cosa, ¿no? Y como estos ejemplos miles, si quieren después podemos hablar también sobre el rol que han tenido los algoritmos y la interfaz privada de YouTube en mi propio estado de ánimo, en mis propios afectos, ¿no? Y esto en mi diario de campo yo lo registré con mucho cuidado, porque cuando yo dedicaba muchas horas a un video que no tenía respuesta, no tenía los likes y las visitas que yo esperaba, tendía a entristecerme, ¿no? Y cuando, por el contrario, a un video recibía una reacción o una atención desmedida, yo tendía a exaltarme, emocionarme, sentir que, ¿no? Es decir, hay unos sistemas muy complejos que afectivamente nos afectan y nos comprometen constantemente, y lo más peculiar es que los creadores de contenido nunca tenemos exactamente control sobre esos sistemas automatizados, algorítmicos. Pues uno nunca sabe exactamente cómo va a reaccionar o qué va a pasar con un video. Y eso hace que los creadores de contenido estén constantemente interpretando y sobreinterpretando qué es lo que hace el buscador, qué es lo que hace el algoritmo, y qué deberían ellos hacer para posicionar mejor sus videos, para titularlos mejor, para diseñar un título más atractivo, para poner una miniatura más especial. Hay un juego constante que es muy emocional, ¿no? Esta es un sitio de grabación de un booktuber en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México. Pude ahí acompañarlo y ver cómo grababa. Debo decir que son situaciones absolutamente atípicas. Normalmente nadie graba en un estudio tan profesional con cámaras y iluminación. Normalmente es mucho más casero, pero bueno, me invitaron y por supuesto que fui, ¿no? Bueno, entramos un poco a los resultados. No sé si quieren que hagamos pausa para preguntas metodológicas así, o prefieren que me siga de corrido. Yo creo que por ahora mejor es que sigas un poquito más y después hacemos las preguntas, José Miguel, si te parece bien. Perfecto. Igual vayan dejando preguntas aquellos que tengan por el chat. Luego, si quieren profundizar, que profundicen mis miserias y penurias como etnógrafo, podemos hablar de eso, porque en realidad es una cosa muy incierta. Bueno, básicamente, dar resultados un poco. Recuerden que les dije que uno de los objetivos era identificar rasgos socioculturales a través de estadística descriptiva. Bueno, básicamente corrí unos scripts y procesé los datos, y lo que encontré es que básicamente México y España son los países que tenían una presencia más grande, y seguido en un segundo nivel por Perú, Colombia y Argentina. Debo decir que esta es una de las dudas, de que uno, cuando está estudiando estas cosas, nunca puede tener control metodológico de
qué canales están mapeando digamos, los crawlers o los aparatos digitales que van buscando enlaces entre canales, ¿no? Entonces uno siempre tiene la sensación, o yo tenía siempre la sensación, de que había algo mucho más allá de lo que me estaba perdiendo. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de epistemologías que siempre tienen que ver con la contingencia, con estados como parciales de la realidad o fragmentos de la realidad, y por lo tanto esta idea científica de poder o intentar abarcar la totalidad de un fenómeno social, por más que uno intente, siempre se va diluyendo, ¿no? Y eso que estamos hablando de métodos estadísticos, ya no hablemos de los 4, 5 o 6 canales que uno pueda ir siguiendo, o más canales, porque materialmente siempre hay algo que escapa a nuestra comprensión, ¿no? Pero bueno, los datos que encontré eran la mayoría de mujeres, de una edad de entre 20 y 29 años de edad, y el 67% cursaba estudios universitarios. Que estos datos son bastante consistentes con las distintas encuestas de lectura que ha habido en América Latina, que sí nos hablan de cómo la escolaridad es uno de los factores fundamentales del aumento de índices de lectura. Una cosa que encontré y que ha tenido implicaciones importantes para mi trabajo es cuando procesé la distribución de la popularidad, es decir, qué canales recibían más vistas, descubrí esto, ¿no? Es decir, el top 20 de canales recibe el 92% de las vistas. Incluso si hiciéramos el 10, la polarización sería aún más grande, ¿no? Sí. Esto se parece a la distribución de la riqueza en el mundo, se parece al éxito de taquilla, se parece a los bestsellers, se parece... Hay un libro de Chris Anderson que se llama The Long Tail, que analiza un poco ¿no? Y entonces en YouTube sucede exactamente lo mismo, y en particular en el mundo de los booktubers sucede lo mismo. De modo que yo postulaba que había una amplia mayoría, amplísima mayoría, fíjense, de 464 canales, de creadores y creadoras que prácticamente no tienen atención, una gran atención, pero que siguen participando. Y esto, cuando fui entrando etnográficamente ahí, me parecía que era la bibliofilia de toda la vida, pero por otras vías. Es decir, gente que ama los libros, que colecciona libros, que está loca por los libros, que colecciona libros, que presume libros, que los pone detrás de su cámara, y que aunque lo vean 3 personas, seguirá haciendo videos porque está movido por otros valores. Y luego un porcentaje minoritario de microcelebridades, ¿no? Y ya empiezan a ser famosos, empiezan a ganar un poco de dinero, empiezan a recibir favores de la industria editorial, y hay, por supuesto, conflictos entre ellos. Ahora entraré un poco. Los discursivos, bueno, básicamente había un estilo audiovisual que se repite mucho, que no inventaron, por supuesto, los booktubers, sino que es una adaptación de un estilo audiovisual más amplio, que es el típico de youtubers. Es mirar a la cámara, una exis de yo, ustedes, o yo, vosotros, ¿no? Estos rituales de saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Despedida, bueno, hasta luego, espero les haya gustado el video, por favor, denle like, suscríbanse. Todos estas fórmulas, por favor, síganme también en Instagram y en Twitter. Son como rituales que funcionan usando las categorías de Jacobson para establecer contacto y promover la interactividad con la audiencia, y por otro lado para exaltar la emotividad del discurso. En el caso de los libros es muy importante, puesto que la crítica literaria tradicional, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, ha centrado mucho en el análisis racional de las obras y menos en la socialización del gozo lector, que es una de las cosas importantes de los booktubers. Y esto está vinculado con lo que Duarte y Cunningham han estudiado sobre cómo se construye este discurso de autenticidad y de comunidad. Yo soy yo, estoy siendo auténtico frente a la cámara, no estoy fingiendo. Hay una
hay una construcción de esta idea de autenticidad y de comunidad. Ustedes y yo somos camaradas, somos amigos, nos recomendamos libros, ¿no? Los géneros, la mayoría han sido adoptados y adaptados al tema de libros, pero vienen de otros sitios, ¿no? En otros casos tienen una larga historia que vienen de otros medios, ¿no? O sea, la reseña, las listas, los rankings, ¿no? El Billboard, ¿no? El America's Top 40, ¿no? Los 40 mejores libros o los 40 mejores discos de rock, del rock argentino según Rolling Stone. Todos esos rankings, bueno, los han adaptado y entonces ellos te hacen un video usando estos mismos géneros adaptándolo. Y luego hay otros que vienen de otros youtubers. Por ejemplo, un ejemplo es el de los hauls. El haul es un tipo de video que tiene que ver con que sobre todo empezaron a desarrollar la gente de moda y de maquillaje, las chicas que iban, compraban ropa y después la modelaban frente a la cámara, iban, ¿no? Esto es lo que he comprado, ¿no? Iban, entonces los booktubers hicieron el book haul. Entonces es un género de libros en donde, un video donde se habla de libros que aún no han sido leídos. Es decir, acabo de ir a la librería y compré esto. Lo interesante es que son comentarios previos a la lectura. Y entonces los comentaristas en la sección de comentarios lo que hacen es interactuar. Yo ya leí este libro que mencionaste, te recomiendo que empieces por eso, está buenísimo. O a mí este que dices no me gustó nada, pero yo no, mejor léelo tú y ya después espero tu reseña para saber qué te pareció a ti, ¿no? Se empiezan a establecer estas cosas. Y después uso géneros propios, por ejemplo, este que se llama Bookshelf Tour, que es pasear por la estantería e ir comentando este libro, de dónde salió, por qué lo tengo, quién me lo dio, etc. Justamente durante la pandemia, estos son videos del canal de promoción de literatura Random House de la editorial. Durante el confinamiento, los autores y autoras no podían salir de su casa y entonces literatura Random House, para intentar mantener activa la maquinaria de promoción de libros, hizo que sus autores y autoras hablaran también de sus estanterías. Entonces aquí tenemos a Aide Rodríguez, Donna Fernández, Nuria Lavar y Martín Caparrós hablando de sus libros, de sus estanterías, ¿no? Sus libros favoritos. O sea, Bookshelf Tour, lo que antes era periférico, ahora es parte del discurso promocional de las editoriales. Y después trabajamos con el concepto de contratos de iniciación de Verón, que sé que también ustedes trabajan, y ahí el trabajo que hicimos con Damián y con Scolari fue muy importante, y yo identifiqué básicamente estos 6 contratos, 6 formas en las que construyen relaciones con sus audiencias. Los más importantes era el de fan, ¿no? Esto es muy visible en los videos de autores o autoras muy populares, ¿no? Abundan los fans de Harry Potter, ¿no? Abundan los fans de Crepúsculo, abundan los fans de Stephen King y en general de la literatura la literatura popular, ¿no? Es decir, que tiene Luego tenemos el contrato de coleccionista, que lo que hace es tal cual presumir, miren lo que me compré, o tengo mis 5 ediciones distintas de este libro, que es mi favorito. Luego tenemos otro contrato muy importante, es el de promotor. Y en las entrevistas también lo refrendaban, es decir, mi trabajo es recomendar lo que a mí me gusta y hablar de esto, de hablar de las cosas buenas, no hablar de las cosas malas, y contagiar el deseo por leer. Hay algunos autores que también están ahí, hay amigos, hay un contrato de amigo que es más minoritario porque tiene que ver con el establecimiento de relaciones entre iguales, de maestros, contratos didácticos, son minoritarios, pero hay. Debo decir que yo tengo involuntariamente una forma un poco didáctica, un poco porque ni modo, soy profe y así me sale. Y críticos también. Críticos entendiendo como alguien que no solo
que busca prescribir, busca decir esto debe leerse, esto no debe leerse, y situar en la tradición literaria. ¿No? Este libro se sitúa en este. ¿No? Motivaciones y roles de participación. Básicamente lo que he encontrado es que hay un conflicto entre, y esto estaba ya esbozado en la gráfica que les mostraba hace rato aquí, ¿no? Entre bibliófilos y microcelebrities o famositos, o famositas, ¿no? Había, es decir, gente que dice, bueno, yo quiero hablar de libros, compartir, expresarme, ¿no? Hacer comunidad, y luego otros que empiezan a tener fama, que empiezan a tener libros gratis, acceso a autores. Y lo curioso es que a través de ciertos videos que encontré y en entrevistas, esto reproduce esta vieja disputa entre auténticos y vendidos que Bourdieu describió en los campos culturales, ¿no? Es decir, yo soy un artista verdadero y a mí no me mueve el dinero ni me mueve el poder, sino yo estoy el arte por el arte, ¿no? Y en cambio, estos otros ya no son booktubers auténticos porque ya no están haciendo las cosas por los libros, sino porque están buscando clics y están buscando más vistas, ¿no? Un ejemplo es este video de un booktuber mexicano que se llama Malik, donde en este video satírico se personificaba como una señora chismosa, chismosa decimos en México, pero criticona, vamos a decir, y hablaba precisamente de cómo hay unos booktubers que han traicionado a la comunidad porque ya no hablan de libros, sino empiezan a hacer otros géneros y otros contenidos sobre maquillaje, contenidos sobre comida, contenidos que no son puramente de booktubers, ya no son auténticos, por lo tanto están vendiéndose por dinero, por fama, ¿no? Y se establece también en términos su discurso, tanto en los videos como en lo que dicen en las entrevistas. Somos promotores de la lectura, no somos críticos. Ya hablamos esto de las reseñas negativas. Yo no hablo mal de libros porque otra formulación que me dijo una chica fue, yo sigo el concepto de Madonna, que dice que lo más importante es que hablen de ti, bien o mal, ¿no? Es lo más importante. Si hablan bien o mal de ti, eres relevante. Entonces, por eso, si un libro yo no lo considero relevante, ni siquiera lo menciono. No hablo ni bien ni mal porque no quiero dar ni siquiera la atención negativa, ¿no? Hay un lugar de iniciación, digo yo, amateur en el sentido francés de amantes de los libros, ¿no? No tanto personas que hablan desde sus credenciales académicas, ¿no? Bueno, hablemos también un poco de lo que he encontrado respecto a sus relaciones con el ecosistema de YouTube, que es bastante complejo. Cuando hablo de ecosistema tiene que ver con todos estos sistemas automatizados, algorítmicos, los sistemas de datos, tiene que ver con instituciones como las empresas mediadoras, las multichannel networks, que suelen mediar entre los anunciantes y los creadores de contenido y la plataforma a cambio de un porcentaje. Estamos hablando de los anunciantes de publicidad, estamos hablando también indirectamente de las editoriales, ahora me referiremos a profundidad de esto, ¿no? Y en general, los booktubers, comparado con otros temas, tienen una posición periférica en el ecosistema, es decir, no son suficientemente populares para participar de la economía de la plataforma. Solo un porcentaje muy pequeño, estamos hablando de los que yo estudié, alrededor de 20 creadores y creadoras de contenido en toda Iberoamérica, tienen más de 80,000 suscriptores y por lo tanto ganan dinero a través del sistema de monetización o son suficientemente relevantes para que una marca les proponga una colaboración, product placement, que es el modo que nos hablamos de la televisión. Perdón, por momentos se está perdiendo un poquito la voz. No sé si es un tema con el micrófono, José Miguel. Fíjate, se escucha bien, pero a veces se empasta un poquito. Bueno, aquí he tratado de desenredarlo para que no haya problemas. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, a ver, seguí avanzando, por favor.
Bueno, lo que decía, no sé si se escuchó bien, pero Sí, básicamente la mayoría están fuera de la primera plataforma. Bueno, que una de las preguntas es ¿qué obtienen de su participación? Si no ganan dinero, ¿por qué los booktubers siguen haciéndolo? ¿No? Y lo que yo he postulado es que a través de su práctica desarrollan lo que Bourdieu ha llamado méritos, un modo específico de relacionarse con este ecosistema que es muy valioso indirectamente para ellos mismos y para otras instancias. Tiene que ver con la capacidad para producir videos, que no es menor, es decir, una persona que está en YouTube tiene que aprender a grabar, iluminar una escena, registrar el sonido, editar, es decir, subir a la plataforma, etiquetar, diseñar una portada, es decir, es un proceso muy complejo que después veremos que puede ser valioso para otras personas, ¿no? Otra cosa es leer la demanda de la audiencia a través de los sistemas datificados de la plataforma, de lo que ya hablaba, ¿no? Hay un constante ensayo y error, ¿no? He publicado una reseña o una lista que funcionó bien, tuvo muchas vistas, ¿no? Y está constantemente interpretando las gráficas, eh, y eso tiene, como ya decía, un impacto también emocional sobre nosotros, ¿no? Aprenden a posicionar los videos en los algoritmos buscadores. Es un aprendizaje lento, complicado, uno nunca termina de entenderlo. Gestionar una comunidad, ¿no? Responder comentarios, responder trolls o no responder trolls. Y esto está ligado relacionado con un concepto de Marwick que habla de trabajo afectivo. El trabajo afectivo se parece al de una persona que trabaja en una tienda o en un negocio de cara al cliente y tiene que ser amable y atender a la persona independientemente de cómo se sienta. Pensemos en una azafata de un vuelo o pensemos en una recepcionista de un restaurante, y estoy usando deliberadamente el femenino porque Marwick y otras autoras hablan de cómo estos trabajos están feminizados. Normalmente los trabajos que implican un cuidado y una atención y una sonrisa son hechos por mujeres. Esto se ha trasladado a las redes, de modo que un booktuber o un youtuber debe ser sonriente, debe ser amable, debe ser genial, a pesar de que por detrás o por dentro pueda tener muchos problemas, ¿no? Y el otro asunto es que hay un proceso a través de todas estas cosas de acumulación de capital social, de conexiones y de un saber hacer en las redes que después, aunque no ganen dinero digamos, directamente a través de la plataforma, va a ser transferido a la industria editorial. Y con eso al siguiente tema. Lo que quiero decir, y este es probablemente uno de los debates importantes de mi tesis, es que hay dos modos de concebir la actividad de los usuarios. Uno, vamos a decir, más optimista, que habla de los valores cívicos participativos, democratizadores de los ciudadanos participando en los medios, y una versión más crítica que habla de la explotación de los usuarios, cómo las grandes compañías están usando nuestra creatividad para enriquecer y para tenernos más tiempo en la plataforma y para expandir su red publicitaria, ¿no? De modo que, por ejemplo, Terranova habla de free labor, ¿no? Trabajo en el sentido marxista, ¿no? Hay una producción de valor que hacemos todos los usuarios al, al, al subir cosas al YouTube. Y yo creo que este es un debate infértil porque lo que he intentado yo demostrar es que las prácticas de los usuarios pueden ser simultáneamente las dos cosas. Y en el caso de los booktubers pueden ser simultáneamente las dos cosas. Hay una ambivalencia profunda respecto a lo que hacemos en las redes. Es decir, por supuesto que no hay un nivel en el que las grandes tecnológicas están lucrando y usando nuestro trabajo para su beneficio, pero por otro lado no podemos reducir todo ahí, puesto que hay una serie de
de valores y de posibilidades emancipatorias que están en juego, que están ahí. Entonces es una zona de grises. Y lo que yo he tratado en mi trabajo es de explorar esta zona de grises, porque me parece que las dos otras polos son ingenuos y un tanto perezosos, ¿no? Es muy fácil decir, nos explotan, o es también muy ingenuo decir, ay, sí, todos somos más libres y más democráticos porque ahora tenemos YouTube y todos podemos hablar. Un poco más complejo. Realmente, los booktubers del campo literario, aquí, a entender un poco cómo se relacionan, creo que tenemos que entender cómo hay una industria cultural, un mercado que está cayendo, que está hipersaturado y que está deprimido. Es decir, estas son cifras de 2018 de el número de copias editadas y vendidas en España. Se notaba aquí la crisis del 2008, caída, y después como que se estanca la venta de libros. Y el tiraje medio también se ha reducido, es decir, los editores para sobrevivir lo que han hecho es publicar más libros, pero menos ejemplares de cada uno, ¿no? Y entonces esto hace que haya una lucha constante por hacer visibles los libros. Y los canales tradicionales, como suplementos literarios o publicidad, etcétera, para la cantidad de libros que se producen, son insuficientes. Por lo tanto, hay una necesidad de que haya gente que... y entonces esto produce una reacción un tanto esquizofrénica en el campo literario encontrado, ¿no? Por un lado, los polos más puristas los desacreditan a los booktubers, los miran por arriba del hombro con desdén, puesto que no serían más que los nuevos emisarios del mercado y de todos estos valores que supuestamente atentan contra la auténtica obras de arte literarias, ¿no? Entonces los desprecian. Básicamente son gente que habla de literatura comercial, literatura mala, que no vale la pena, ¿no? Y bueno, hay un desdén, digamos. Y por otro lado, el polo exactamente contrario, los departamentos de marketing y de comunicación de las editoriales los intentan cooptar y convertirlos básicamente en voceros de sus novedades. Entonces, les regalan libros, los invitan, los traen aquí y allá. Prácticamente, en uno de los trabajos que he publicado ya, algunos booktubers reflexionan sobre cómo los gabinetes de prensa de las editoriales terminan condicionando su propio discurso porque los hacen sentirse en deuda, ¿no? O sea, te dan 10 libros y entonces yo ya tengo que me comprometí con ellos a hablar de este libro y entonces termino yo convirtiendo mi canal en algo que en realidad no deseo, ¿no? Estoy hablando de libros que no me interesaban originalmente. Si hay una lucha por imponer la agenda y que funciona, ¿no? Bueno, hay distintas relaciones con el campo literario. Esta fotografía, por ejemplo, es de la Feria de Libros de Guadalajara, como un stand dedicado a la literatura juvenil. Pone como los 5 libros más gustados de 3 booktubers como una forma de atraer a los clientes adentro de su tienda para que compren los libros, ¿no? Entonces esto te recomiendo, ¿no? Y las editoriales que les dan libros gratis, los invitan a las presentaciones, les dan acceso a los autores. Y dentro del grupo esto ha generado polémicas importantes. Una de ellas muy agria fue alrededor de 2019 cuando uno de ellos publicó un video diciendo que acusando a otros de ser prostituers, ¿no? De fingir pasión y amor a cambio de dinero, ¿no? Y por supuesto generó un debate muy importante. Y este era otro booktuber que acusaba, digamos, a otros de esto, ¿no? Otra expresión de estas relaciones con el campo son como algunos booktubers muy populares empiezan a convertirse en autores, ¿no? Empiezan a transferir su popularidad, sus likes, sus vistas, sus seguidores, su fandom, a través de contratos editoriales los convierten en ventas de libros, ¿no? Esto es más complicado de lo que parece, porque
una persona que trabaja en una gran editorial me contó uno de los casos. Una editorial está acostumbrada, por ejemplo, en una presentación de un libro, a manejar un público de alrededor de 100, 150 personas, por muy popular que sea un autor, ¿no? O autora. Pero en el momento que estás publicando libros de famosos de Internet, seguidos por adolescentes y jóvenes, en realidad no tienes control sobre cuánta gente va a llegar a una presentación. Por lo tanto, me hablaban de la dificultad logística que tiene para una empresa como una editorial gestionar algo sobre lo que no tienen control. Entonces dice, puede que lleguen 50 personas, pero puede que lleguen 1000 chicos, chicas, y el espacio no está para eso, necesito meter seguridad, necesito... La lógica de operación de la industria editorial no siempre funciona para esta transferencia de popularidades, ¿no? Pensemos en otra escala, en el Rubius, hay una escena del documental del Rubius, el gamer español que va precisamente a Buenos Aires y de repente descubre que tiene hordas de gente afuera de su hotel aclamándolo como los Beatles, ¿no? Escena como de... Es decir, hay transferencias de esta popularidad en la escala de las redes al mundo de las industrias que no termina de funcionar del todo. Y la otra reflexión que me hacía esta persona que trabaja en la editorial es que los canales de venta de libros tampoco son adecuados para vender estos libros, porque en realidad el producto es el youtuber, ¿no? El producto no es el libro, el producto es el youtuber. Entonces, digamos, el libro es como merchandising de la celebridad. Por lo tanto, si tú editas un libro y lo mandas a una librería, no lo vendes, porque los jóvenes, los chavales, no van a ir a la librería a comprar el libro. Necesitas tú vender esos libros a través de precisamente de eventos en donde vaya el autor o la autora, hable, le tomen fotos, hagan selfies y todas esas cosas y después venden el libro. Y eso altera completamente el funcionamiento de una editorial. No saben procesar esto. El tipo de transacciones que hay, ¿no? Digamos que lo que postulo es que los youtubers están entre dos campos, ¿no? Por un lado, el campo del social media entertainment, el campo de las redes y de la acumulación de popularidad. Y por otro lado, el campo literario que se mueve a otra escala. Hay una transferencia de popularidad de las redes hacia el mundo editorial, pero por otro lado hay una transferencia de legitimidad cultural en el sentido inverso. Y como ejemplo quiero poner un libro de otro youtuber que se llama Dallas Review, que es famoso por ser bastante machista y LGTBI-fóbico en su canal de YouTube. Tiene un alcance enorme y es, vamos a decir, un joven blanco de derechas antifeminista, ¿no? Todas las semanas publica videos y más o menos está aceptado. Pero en el momento que la editorial Planeta le publica un libro, aparece una revuelta, ¿no? Aparece una revuelta. ¿Cómo es posible que la editorial Planeta le publique un libro a este sinvergüenza? En términos de impacto, tiene mucho más impacto sus videos, cualquiera de sus videos, que el que tendrá en ventas de libros. Pero lo que hay es la legitimidad cultural que da y que sigue dando tener un libro, ¿no? Es mucho más prestigioso socialmente tener un libro que publicar videos, ¿no? Este tipo de intercambios los que suceden, ¿no? Y esto tiene que ver con otros procesos de los que han trabajado Coelho y Borghidoff, que es precisamente la plataformización de la producción cultural, como cada vez más escritores, pintores, músicos, todos los que tenemos algún trabajo de producción creativa, usamos a través de la lógica de las plataformas, cada vez más, ¿no? Puede ser Amazon, puede ser Spotify, puede ser YouTube, puede ser la que sea, ¿no? Incluso las plataformas de Eventbrite para vender y gestionar
taquilla, perdón, de eventos, de conciertos, de recitales, de lo que sea. Hay todo un proceso ahí complejo que invita a trabajos comparativos. Bueno, contribuciones. Modestamente creo que el trabajo metodológico de mi tesis es interesante, es importante. El trabajo de combinar métodos autoetnográficos y datos cuantitativos y análisis discursivo, ¿no? Me parece que este es un caso que apunta a una comprensión más amplia de las redes de socialización lectora, o lo que llamó hipermediatización de la lectura. Es decir, la lectura ya también pasa no solo por esta plataforma, sino pasa por muchas otras. Están todos los debates sobre la participación de los usuarios en YouTube, caracterizar esta participación, ¿no? Por un lado, aumenta la participación cívica, sí, pero por otro lado hay relaciones de poder y relaciones económicas bastante conflictivas de por medio, ¿no? Y lo que ya hablábamos, ¿no? de la plataformización de la producción cultural, nuevas mediaciones entre las plataformas y diversas industrias digitales, culturales. En ese sentido, a mí, en un futuro me interesaría hacer estudios comparativos de cómo son creadores de contenido de YouTube y su relación con la industria de los videojuegos, del maquillaje, de la tecnología, de los juguetes, ¿no? Mi hija ve ahora unos canales que son impresionantes sobre juegos, que es básicamente publicidad encubierta de juguetitos todo el tiempo, y la industria del viaje. Es decir, cómo hay un campo ahí para analizar cómo se están dando estos intercambios, que me parece como muy interesante. Y bueno, quería también cerrar hablando un poco de lo que estoy investigando ahora, ¿no? Por un lado, evoluciones del fenómeno, ¿no? Es decir, los booktubers eran parte de una larga tradición. Antes eran blogs literarios, antes eran foros, antes eran fanzines, antes eran clubes de ciencia ficción. Es decir, hay una historia larguísima. Y por supuesto, hacia adelante hay fenómenos emergentes como BookTok, que está creciendo muchísimo, y Instagram también, ¿no? En Twitch, que es la otra plataforma, digamos, que en términos macro está como disputando el espacio de YouTube, también hay algunas cosas, pero creo que esto es como de lo más interesante. Estoy preparando también trabajos por esta vía. Y trabajando también con una colega un estudio empírico sobre este maratón de lectura Guadalupe Reinas, que se organiza todos los años una colectiva feminista de booktubers y blogueras literarias mexicanas, que son alrededor de 13 o 14 chicas. Lo que hacen es, entre el día 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe en México, que es el Día Nacional, y el Día de Reyes, hay como un parón por vacaciones navideñas. Entonces promueven que en México se conoce como el Puente Guadalupe Reyes. Cuando la gente ya no trabaja, vamos a hacer el Puente Guadalupe Reyes, bueno, ya no vamos a trabajar, vamos a tomar cervezas y a prepararnos para la Navidad. Ellas han hecho el Guadalupe Reyes. Entonces lanzan una serie de consignas vamos a leer mujeres. Y entonces se trata de leer en estos días el mayor número de libros posibles escritos por mujeres, ¿no? Entonces, estamos trabajando, estudiando cómo este movimiento implica como una relectura del canon literario, y esto tiene relación con también los estudios feministas, literarios feministas, sobre el trabajo invisibilizado de las mujeres escritoras, y cómo este grupo de booktubers están reivindicando estas obras ocultas, ¿no? Y luego también su vinculación con la agenda política feminista de Latinoamérica, que es muy interesante, cómo a través de los mismos libros van haciendo relaciones con luchas sociales, como la despenalización del aborto, en el contexto de México con la lucha contra los feminicidios, y cómo usan, por ejemplo, el concepto de sororidad específicamente como una forma de activación política para leamos más mujeres entre nosotros, ¿no? Y bueno, esto lo estamos haciendo a través del análisis comparativo de
de cómo fue el Guadalupe Reinas del 2021 en 5 plataformas: en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos aún terminando el procesamiento de datos y esperamos así tener ya como concluido algunos artículos a principios del próximo año. Y en paralelo también trabajando en otro proyecto causado por Carlos Escolari, que tiene que ver con el trabajo de plataformas. En concreto, trabajadores y trabajadoras de distintos tipos de plataformas. Y yo estoy trabajando con Fernanda Pires unos trabajos sobre los videos de riders españoles en YouTube. Y cómo, es decir, cómo convierten su trabajo ya plataformizado en contenido audiovisual mediatizado a través de plataformas, ¿no? Ese es como no solo es trabajo a través de plataformas, sino uso otras plataformas para comunicar o hacer visible mi trabajo, ¿no? Estos son fotogramas de un video sobre un repartidor de comida en Madrid. Tenemos ya trabajo en YouTube y vamos a expandirlo también a Instagram y a TikTok. Y estoy trabajando también en proyectos de educación mediática. Con el Plan Nacional de Lectura de Portugal ha habido una colaboración porque hubo interés en precisamente las aplicaciones educativas de mi investigación, es decir, en concreto cómo poder usar estas formas de socialización lectora en las aulas y en los sistemas de educación formal y en las bibliotecas. Me buscaron y estamos ahora, trabajé primero en un proyecto con ellos y ahora estoy asesorando de lectura e influencers literarios. Y luego otro proyecto aquí en la web que tiene que ver con cosas de transmedia y género también. Y finalmente, un proyecto que estoy emprendiendo también con mi compañera, con mi esposa, que es documentalista, que es un proyecto de educación mediática en un barrio, en el barrio de donde vivimos en Poblenou, que se llama Barrio Mayala. Y nuestro objetivo es ofrecer un espacio de educación y producción audiovisual fundamentalmente para jóvenes. La fotografía aquí es de, no sé si se alcanza a apreciar bien, son 2 chicas con un micrófono haciendo un retrato sonoro del mercado del barrio. Y la idea es pues, trabajar talleres de fotografía, de video, de podcast, de edición, de escritura, para potenciar las capacidades expresivas y mediáticas de la ciudadanía, ¿no? Pueden ver en nuestra página web más información. Y bueno, pues básicamente pues aquí termina mi rollo y empieza el diálogo, que supongo que será lo más sabroso. Pues gracias por su atención y estaré encantado de dialogar y responder preguntas. Muchas gracias, José Miguel. Y no, ha sido muy sabroso, creo yo, tu rollo, tu exposición. Creo que ya empiezan a haber algunas preguntas. Si quieren, empezamos a ver las preguntas que hayan llegado directamente desde el chat de algunos de los alumnos y después vamos interviniendo nosotros también los docentes. A ver. ¿Quieren que lea? Dale. Dice Agustina Gómez. Me recuerda, creo que lo comenté hace un rato, al caso de Raiza Rebelles. Empezó con libros y después giró para otro lado. Creo que te pregunta por el principio de la exposición, ¿se referiría a eso? Tal vez la sátira. No sé, Agustina, si querés profundizar vos más la pregunta. Sí, era un comentario que hice bastante al principio. Era en referencia al video ese que había puesto del chico vestido de la señora chismosa. No era una pregunta específicamente, era un comentario. Pero Sí, justo me acordó de ese caso. y en efecto, vamos a decir ya, para ir al detalle del chisme, sí, en efecto, tenía que ver con cómo Raiza Rebelles y otros, ¿no? Fabrosco y Alberto Villarreal y otros youtubers, sobre todo mexicanos, habían estado probando ya distintas cosas, ¿no? Los típicos videos de probando dulces japoneses o cosas que géneros y tipos de videos que tenían que ver con otras cosas, con maquillaje, con
juegos, más con un entretenimiento pop, vamos a decir, y eso que a mí, por otra parte, desde fuera me parece de lo más normal, pero bueno, dentro del grupo ocasionó intensas discusiones sobre si eso era legítimo o no. ¿Y hay otra? Sí, sigo. Jonathan pregunta, ¿cómo se desarrollan esas transferencias de legitimidad que se hacen desde las editoriales y las instituciones culturales hacia los booktubers? Bueno, esto es un proceso un poco más complejo. Yo creo que eso es lo que en realidad hacen las editoriales. Hay un libro de Michael Basker que se llama La máquina de contenido, que les recomiendo mucho si quieren entender el mundo editorial, donde él básicamente comienza preguntándose qué es lo que hace una editorial o por qué necesitaríamos editoriales o qué es lo que cuál es el valor que aporta una editorial en un mundo donde ahora cualquier persona potencialmente puede hacer clic y publicar algo. Es decir, para hacer público algo, que será el verbo publicar, ya no se necesita una editorial. Es decir, en tiempos de Gutenberg, en efecto, el acceso, digamos, al ágora pública, a la discusión pública, pasaba por la imprenta. Entonces, los editores, en ese sentido, tuvieron un rol muy importante en la ilustración en épocas posteriores, en el sentido de que eran la única forma de acceso al debate público. Pero, ¿qué cambia cuando aparece Internet y donde todos podemos escribir un blog? Y entonces, Basker, lo que dices, bueno, ¿qué es lo que aporta una editorial? Y su respuesta tiene que ver con dos cosas. Por un lado, lo que aporta una editorial es el valor de la selección. Es decir, pensemos en las editoriales que nos gustan. Tiene que ver con, aunque tú no hayas leído un libro, por el simple hecho de que este texto aparezca en este sello editorial o en esta colección en concreto, adquiere una especie de prestigio. Hay una transferencia de legitimidad cultural respecto a este libro. Y por lo tanto, uno ya tiene el prejuicio de que será bueno. Después ya veremos en la lectura si es realmente bueno o no. Y en la otra cosa, dice él, tiene que ver con el papel de la amplificación, ¿no? Que haya un proceso en el que a través de esta selección, un texto que autoeditado o puesto en un blog podría alcanzar un número de personas, o de ser puesto en un libro, llega más gente. Yo creo que la segunda parte es la que está un poco más en crisis, porque no siempre sucede, pero esto lo podemos ver muy claramente en el fenómeno de los autores autopublicados en Amazon, ¿no? Ahora es muy fácil autopublicarse en Amazon, cualquiera puede hacerlo, pero precisamente el problema de la autopublicación es que al no haber una mediación editorial, el prestigio simbólico que se construye y que es valioso para los editoriales, no está. Y entonces esta percepción socialmente construida de que un libro autopublicado es un libro de segunda, porque es un libro que no alcanzó a la calidad suficiente para que un editor decidiera apostar por él, ¿no? Entonces, este mismo proceso, al transferirse a las personas famosas, ¿no?, de Internet, produce lo mismo, ¿no? Es decir, esta persona tiene algo muy importante que decirnos y ahí está. Perdón. Por otro lado, este fenómeno no es nuevo. Es decir, la publicación de celebridades no es nuevo. Es decir, ha habido libros de cocineros, de presentadores de televisión, de futbolistas, ¿no?, las memorias de no sé quién, las memorias de un político, las memorias de no sé qué. Es decir, estos libros han sido un motor económico importante de la industria editorial y que han funcionado siempre así. Traer el público que una persona famosa ha conquistado en un espacio y capitalizarlo a través de ventas de libros. No es nada nuevo. Y muchas veces esto se hace a través de escritores en B, ¿no? O le llaman negros literarios, pero no me gusta usar esa expresión. Una persona que ha escrito para otros, escritores fantasmas, o sabemos muchísimos libros de gente
famosa que publican, en realidad no ha sido escrito por ellos. Sigo con la otra. Jonathan pregunta, además, en vínculo con esto que comentabas, me parece, ¿cuál es el papel de las editoriales en las redes sociales? ¿Cómo es su interacción con los creadores de contenido sobre sus obras publicadas? Por ahí habría que especificar sobre si son las obras, como decía José, autopublicadas o publicadas por la editorial, para ver si después continúa ese vínculo, pienso. Sí, bueno, esta relación es muy importante. Y las editoriales que hacen bien su relación con los booktubers saben cómo tratarlos, saben qué darles, cómo atraerlos. En este momento prácticamente ningún booktuber que yo sepa cobra por hacer un trabajo de promoción para una editorial. Es decir, cosa que en otras industrias ya sucede. Es decir, evidentemente un youtuber o un streamer de Twitch muy popular de videojuegos cobra dinero y es abiertamente un contenido patrocinado de algún estudio de videojuegos o de alguna consola que quiere hacer promoción a través de su canal. En el caso de los libros, no se dice claramente si hay dinero, pero por lo que yo sé, no, prácticamente no hay. Lo que hay son intercambios en especie de libros o de acceso a autores o de otro tipo de cosas. Iba a decir algo más, pero ya me enrollé. Así es que si del rato me acuerdo, no. Agustina dice, dentro del ámbito de los patrocinios editoriales sí se cobran, asumo que en el caso argentino, solo que no está blanqueado. Y lo confirma ella misma siendo booktoker, asumo que es en TikTok, perdón si me equivoco. Hay mucho tabú en el tema, por eso no se da a conocer, pero que pasa, digamos, que igualmente es contenido patrocinado. Y yo quería sumar ahí, pensando en creadores de contenido, en streamers o en influencers, y en relación a esto que vos decías, pensaba en los poquitos que veo del caso argentino, digo que no solo es patrocinado por, ¿cómo decirlo?, por empresas de videojuegos, sino que, como en una mirada rápida de los principales streamers, son en múltiples empresas, digamos, promocionan, no sé, desde cursos hasta marcas, cosas que tienen que ver con comida. No sé si hay algún estudio, bueno, le pregunto a Damián también. Por eso, digamos, no, para formularlo más ordenadamente, no solo tienen que ver las empresas con el contenido que producen, sino como el patrocinio, al menos por lo que vi últimamente, viene como de varios lugares. Sí, bueno, buenísimo el comentario, Agustino. Luego te voy a buscar para entrevistarte. Sí. No, porque estas cosas me interesan mucho. Sí, yo creo que hay un tema tabú y has dicho una cosa en concreto, y tiene que ver un poco con lo que Bourdieu ha estudiado respecto a cómo funciona el campo literario, y es una cosa que él llama los valores invertidos, ¿no? Hay la supuesta autonomía del campo literario, es decir, que supuestamente, como los otros campos culturales, se mueve movida solamente por intereses estrictamente artísticos, y el dinero es visto afuera como algo nocivo y algo que se entromete en la pureza de la creación, ¿no? Entonces esto produce fenómenos que llama él como de inversión de valores. Entonces, la figura de más prestigio simbólico en el campo literario es el poeta, que normalmente es un muerto de hambre y que no tiene nada, y que la poesía no tiene ningún valor comercial. Es decir, si alguien quiere hacerse rico editando poesía, pues más bien, ¿no? Es evidente que no va a ser así. Luego, en segundo lugar, están los novelistas, que producen una serie de productos que pueden gozar de cierto prestigio literario y al mismo tiempo cierto éxito comercial, ¿no?
Y en el tercer escalafón de distribuidor están los creadores de espectáculos de teatro, los guionistas, dirían hoy los guionistas. Es decir, ni siquiera tienen un guionista de cine o televisión, ni siquiera tiene estatus de creador o de autor, ¿no? Es simplemente un colaborador más en una cadena de producción. Entonces, claro, mientras más dinero ganes, más sospecha despertarás. Y mientras menos dinero ganes, te aplaudirán más, pero serás más miserable económicamente. Esto es básicamente la ley de los valores invertidos. Y esto hace que sea especialmente complicado hablar de dinero en el campo del literario. Y lo digo como autor y como... O sea, nadie habla de dinero. Todo el mundo habla de premios y todo el mundo habla de no sé qué y que es buenísimo y la crítica, pero nadie habla de dinero, ¿no? Y si tú hablas de dinero, eres vulgar, eres mainstream, eres un vendido. Pasa lo mismo en el rock, pasa lo mismo en todo, ¿no? Mientras más piojo sea un grupo y menos seguidores tenga, y es mejor. Y si vende mucho, ya sospechoso porque se vendió al mainstream, ¿no? Entonces, hace que sea específicamente complicado hablar de dinero. Muy interesante exposición, José Miguel. Ya estamos viendo en los diálogos que se generan, además el interés que ha despertado. Habría varias cosas que quería, algunas que comentarte y algunas preguntas que hacerte también sobre tu exposición. Me resulta muy interesante tu crítica a la cultura de la participación. Estamos entrando en una zona del programa donde justo va a venir algo sobre narrativas transmediáticas, estaremos viendo Jenkins desde cierto ángulo, ¿no? También, así que si después en algún momento quisieras expandirte o decir algo más sobre eso, me parece que es interesante. Entiendo claramente que fue un momento también, bueno, ese estatuto de alta fan de Jenkins ya de por sí lo ubicaba claramente en un lugar, ¿no? Podríamos decir, pero por supuesto todos sabemos igual los aportes que ha hecho y por eso lo mantenemos, ¿no? Preguntas sueltas, una, ¿hay fakes? Es decir, ¿hay algún youtuber o booktuber, mejor dicho, de los que vos estudiás, que juegue con máscaras, que trabaje con algún tipo de ficcionalización, o son todos booktubers que se presentan con su documento de identidad, digamos, frente a la cámara? Eso quería saber si era una pregunta, no sé si es pertinente, pero quería saber si eso trabajaba, porque es un ámbito que se presta específicamente a esa posibilidad, ¿no? Me interesó también este desplazamiento hacia la platamorfización que vos estás señalando ahora, ¿no? Hace poco escuchaba a Daniel Greenbank, que es un gran productor en la Argentina histórico del rock, fue quien trajo a los Rolling Stones. Acaba ahora es el responsable de la muestra de Banksy que hay en este momento, porque se ha expandido hacia el campo de las exposiciones de arte. Y contaba que toda la difusión del último recital de Fito Páez que está haciendo en este momento en la Argentina, que es muy exitoso, 30 años después, y va a hacer muchas ediciones, ha ido todo por plataformas digitales, no ha habido ningún otro espacio de difusión de eso, así que eso era un tema interesante. Me pregunto también cómo era un poco el campo español al reflexionar sobre esto. Así, en la Argentina tampoco una gran tradición, digamos, televisiva de programas de recomendación de libros. Había un programa llamado Los Siete Locos, que iba por televisión pública, abierta, y después se instalaron algunos programas, pero en los que eran los canales de cable, digamos, no en la televisión abierta histórica, sino en otros espacios donde hay, por ejemplo, un canal que se llama Canal A, un canal de arte, donde podían tener lugar ese tipo de programas. Quería saber si esa relación entre booktubers y
con la industria, ¿es solo con la industria editorial, digamos, ¿cierto? O si tiene rebotes, o si hay espacios dedicados en televisión española o mexicana a libros, y cuál es la relación, si esto existe. No lo sé bien, te estoy haciendo preguntas, como se ve no soy un experto en el tema, pero son preguntas que me surgen de acuerdo a tu exposición, que me resultan muy interesantes. Te sumo una más, no quiero excederme porque estamos con tiempo, pero bueno, has tirado muchas puertas, abriste muchas puertas y yo voy a entrar por esas ventanas. Hablaste un poco sobre Twitch y YouTube, ¿cómo ves esa relación hoy? Me interesaría saber si querés dejarnos alguna otra observación, ¿no? Planteaste como que ahí había ya ciertas competencias particulares, me interesa saber cómo estás viendo esas plataformas. Otra pregunta rara que se me ocurre porque estoy leyendo cosas sobre este tema, si ha habido algún caso de cancelación que vos recuerdes en este campo, quería saberlo porque es un fenómeno ya bastante extendido que está afectando a distintos actores culturales, y me parece que es un tema también de interés. Lo ignoro, solamente se me ocurren, digamos, esas preguntas, ¿no? Cosas que me parecen. Y después hablaremos por privado de una investigación etnográfica que no sé si conoces, que hizo Verón en su momento sobre muestras fotográficas, que ahí creo que vos estábamos hablando de eso antes de empezar, y creo que quizás ese trabajo te pueda interesar. Bueno, Miguel, por mi parte voy parando un poco para que dejé varias preguntas. Quiero que participen otros miembros de la cátedra y alumnos también, pero podés arrancar por donde quieras. José Bueno, Miguel. Respecto a la televisión, no, en realidad no conozco suficientemente la televisión española porque llevo muy poco tiempo viviendo aquí. En México sí hay algunos programas, pero están muy restringidos a la televisión cultural, que tiene un ámbito limitado, el canal 22, el canal 11, vamos a decir, o canales públicos, vamos a decir. Y en general es un formato en mi opinión, muy solemne, muy de revista, muy... no sé, esto me parece que es otra forma de enunciación, y lo que me parece muy interesante de los booktubers, es decir, yo no necesito haber estudiado letras, ni necesito haber estudiado, simplemente me ha apasionado un libro y voy a participar de la conversación. Y la reivindicación de la autoridad del lector común y del amante de los libros como quien tiene derecho de hablar, me parece que es uno de los rasgos más frescos, ¿no? En ese caso, ¿son todos, digamos, que se presentan de esa manera o aparecen booktubers que en cambio sí tienen ya más formación como para ser críticos, etcétera? Vos decías que tienen carrera universitaria. Sí, bueno, por supuesto que ha habido una evolución desde que yo empecé a estudiarlo. No tengo datos más recientes porque digamos, el censo más reciente que tengo yo es del 2018, ya se me está quedando un poco viejo, pero sí hemos participado, y aquí me incluyo yo en primera persona, ¿no? Porque yo empiezo a formar parte, gente que estamos más viejos y gente que algunos somos escritores y gente que algunos son críticos, ¿no? Hay una evolución y una diversificación claramente de los canales. Ya no podríamos estar hablando eh, que sigue siendo BookTube un fenómeno de literatura juvenil producido por veinteañeros. Ahora es mucho más complejo y me gustaría como mapearlo. También está, por ejemplo, el caso de Alberto Chimal, que es un escritor mexicano, y Raquel Castro, que es su compañera y también escritora, que suelen tener videos en directo los jueves por la noche, hora de México, a través de YouTube, y como mucha charla, y son sí, son más didácticos, vamos a decir, como un contrato menos de fans y más como sí, más didácticos, más de profesores y de críticos, ¿no? Eso es un poco. Respecto a la ficcionalización, sí hay un caso, de hecho, muy interesante, que lo puse, voy a compartir otra vez la pantalla, lo puse medio rápido. Es este chico, ¿dónde está?
Perdona, ¿no? Estoy buscando este chico. Chico que les decía de Ciudad Juárez. Él se llama Michel, pero hizo un personaje que se llamaba El Clavo. Entonces, él está ahí caracterizado como una especie de pandillero fronterizo que supuestamente está en la cárcel. Entonces, esto empezó como un programa que iba a ser un programa universitario, en un canal universitario, pero después, como El Clavo obviamente era pandillero y decía muchas malas palabras, las autoridades de la universidad les pareció que era muy malo eso, y entonces lo expulsaron y terminó en YouTube, donde sí podía decir lo que quería. Y entonces él inventó un arco narrativo súper interesante que es: el Clavos es un menor de edad que está detenido, es un pandillero que por un delito menor está en una cárcel de menores. Y él le habla directamente a su novia, que se llama Fanny, y de hecho el programa se llama Guáchate Fanny. Bueno, el canal se llamaba Guáchate Fanny. Guáchate es en el slang de fronterizos como watch, ¿no? Watch Fanny o Guáchate Fanny. Entonces, él, mientras está en la cárcel, le habla a su novia, Fanny, diciendo, contándole los libros que ha leído estando preso, que le han ayudado a reformarse y a ser una persona letrada, ¿no? Entonces, es como una lectura ficcionalizada de ciertos libros. Era muy bueno, muy simpático, muy divertido. Después hizo otras con el mismo personaje, como recontando los mitos griegos clásicos, ¿no? De Cronos y Zeus, etc. Era muy interesante, pero curiosamente no tuvo mucho público. Una de las cosas que pasó es que la Feria del Libro de Guadalajara organizaba un concurso de reseñas abierto al público. Entonces, él envió el enlace de su reseña de un libro de Benito Taibo que se llama Persona Normal. Y total que la Feria del Libro le pasó el enlace a Benito Taibo, y Benito Taibo se emocionó y publicó una respuesta en Facebook al borde de las lágrimas, diciendo que estaba emocionadísimo de cómo su libro había llegado a manos de un chico que estaba preso en Ciudad Juárez, y que estaba contando a su hermano, y que pero estaba así a punto de llorar, y que qué maravilla, que gracias a la literatura que él podía hacer eso, ¿no? Entonces, él me contó que estaba muerto de la vergüenza porque decía, bueno, pues no. Entonces le envió un mensaje privado a Benito Taibo diciéndole, oye, no, es que eso es ficción, o sea, yo no soy el Clavos, en realidad soy Michel. Y de todos modos, a Benito Taibo le hizo mucha gracia y lo invitó a presentar su siguiente novela en la Feria del Libro de Guadalajara. Y él, Michel, presentó caracterizado como el Clavos, incluso esposado, salió, presentó el libro en la feria, ¿no? Eso es un poco una anécdota sobre las ficcionalizaciones. Por desgracia, esto pasa muy poco. Yo creo que es un espacio que se prestaría para muchas más cosas, pero no funciona. Más preguntas, porque me hiciste muchas. Lo de Twitch y YouTube. Bueno, yo encuentro fascinante lo que está pasando ahora en YouTube, porque yo creo que YouTube, siendo el actor dominante, ha tenido como amenaza desde dos flancos, ¿no? El primer flanco, obviamente, es el video corto, con el crecimiento de Instagram, su mutación al video y a los stories y estas cosas, y luego TikTok, evidentemente, ¿no? Entonces, YouTube ha reaccionado desarrollando los YouTube Shorts, que es este formato cortos, y una de las cosas que también me han llamado mucho la atención es la relación que tienen, o la lógica que tienen las plataformas respecto a la industria musical. YouTube prácticamente penalizaba el uso de contenido promovido, protegido por copyright a través del software Content ID, que identifica si estás violando el copyright y te silencia el video o desmonetiza. En cambio, TikTok promueve la remezcla de canciones para nuevos videos, y ha conseguido un modelo de negocio donde distribuye parte de esa popularidad a las disqueras. Entonces, esto significa un punto que es completamente opuesto al de YouTube. Y YouTube está reconsiderando y está cambiando. Entonces, ha entrado una funcionalidad que es el de
recortar. Tú puedes recortar un video y puedes después publicarlo como shorts. Es decir, YouTube después de muchos años se está abriendo al remix, ¿no? Entonces hay como péndulos de tecnologías que permiten el remix o tecnologías que prohíben el remix. Durante muchos años YouTube prohibió el remix, pero ahora como TikTok lo permite, pues está teniendo que ceder. Es interesante. Y recientemente estuve leyendo que en términos de creadores de contenido, YouTube está ofreciendo ahora a los creadores de contenido unos tratos muy favorables para producir contenido vertical. Encuentra la competencia con TikTok para tratar de pincharlo por ahí. Y del otro flanco está el video largo, el video en vivo, en directo, que es el gran éxito de Twitch, con un modelo que tiene que ver con el pago directo de los usuarios al streamer, ¿no? Tienes una base amplia de freemium, ¿no? Tienes muchos suscriptores que consumen el contenido gratuito, pero si tú quieres pagar, pagas directamente al creador de contenido. Y esto yo creo que está relacionado con una tendencia más amplia en Internet, que tiene que ver con la renovación de las suscripciones de los diarios digitales, ¿no? El New York Times te cobra, ¿no? La como conciencia de que la producción cultural no puede ser gratuita, que fue el modelo que se explotó durante muchos años, ¿no? Que hay que contribuir. Entonces, en el caso de España, el diario.es, en el caso de México, pequeños espacios periodísticos digitales que viven directamente del pago de sus suscriptores. En Argentina supongo que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pequeños digitales o revistas independientes que viven de la suscripción. Pues esta ola tiene que ver también con el modelo de Twitch, que es que el usuario paga directamente al creador. Y YouTube también se está abriendo a ese modelo. Entonces, ha hecho nuevas funcionalidades para potenciar el directo, ha establecido las membresías para que algunos seguidores de un canal le paguen directamente dinero, y luego otros mecanismos de monetización como por los superchats y todas esas cosas. Hay un fenómeno ahí de hibridación y de copia de funcionalidades y de modelos que es también muy interesante. Y en España, a nivel de rumores, se habla también de que puede haber una guerra para robar grandes streamers de Twitch y traerlos a YouTube, ¿no? Porque, digamos, en España está Ibai, que es como uno de los más grandes de videojuegos, pero luego Auronplay se ha quedado en YouTube. Y entonces, hay ciertos rumores de que estarían intentando atraerlos. Y otra plataforma que me parece fascinante en este ecosistema es Patreon, que también va en el mismo sentido de cómo una nueva intermediación entre los seguidores de una celebridad mediática de redes y el pago directo a los creadores y creadoras. Leo un comentario más. Laureano pone en el chat, recuerda un programa de la televisión argentina que era de Juan Sasturain, que es actualmente creo el director de la Biblioteca Nacional, que se llamaba Ver para leer, donde recomendaba libros que sería como el abuelo o el antecedente de los booktubers. Y yo quería aprovechar, y ya con esto me callo, para retomar un poco la consulta que te hacía Mario, porque me había quedado pensando también en pedirte si podías ampliar esta cuestión de la crítica a la cultura de la participación, o la crítica a esta noción de Jenkins, y en esta idea de sobreestimar a veces la crítica que se le hace, ¿no? Sobreestimar la participación, y mirar todos los matices que hay, ¿no? Cuando miramos ciertos creadores de contenido, youtubers, y pensaba si tenías en mente como otras formas de participación que no necesariamente fueran las de comentarios, las de las comunidades de fans, y me había quedado pensando en eso también, retomando la pregunta que hacía Mario antes. Sí. Bueno, ahí lo que yo les recomiendo mucho es que lean la respuesta que dan Nico Carpentier y Nick Coldry en este número especial sobre Convergence. De hecho, es un número especial
en la revista Convergence sobre el libro Convergence de Jenkins, ¿no? Y básicamente hay una crítica bastante cañera, bastante dura, que tiene que ver básicamente con dos asuntos. Uno es que Jenkins hace una falsa inferencia de participación, ¿no? Entonces, Jenkins, si tú estudias grupos de fans y tu foco está exclusivamente en los grupos de fans, estás hablando de los usuarios más comprometidos, más apasionados y en ocasiones más tóxicos respecto a algo, ¿no? Podemos ver también, y eso los fan studies, ahora hay toda una corriente de estudios sobre las partes menos luminosas de la participación, ¿no? Por ejemplo, la reacción misógina de los fans de Cazafantasmas cuando hacen un remake con mujeres, o ciertos fans de Star Wars en Estados Unidos muy vinculados a la derecha, a la ultraderecha, criticando que ahora Star Wars representa la cultura woke porque han metido más diversidad racial. Es decir, hay como fans que son o sea, son un sector de la sociedad que se mueve por valores de una participación realmente muy intensa, ¿no? Pues la crítica es que, dicen, si tú tomas como grupo de estudio a estas comunidades, infieres falsamente que los patrones de participación civil o cívica son así. Entonces dicen, en realidad, el consumo mediático promedio de las sociedades es mucho más desigual. Entonces, sí tienes en el espectro de participación los fans que son ultra participativos a grados tóxicos, pero luego tienes gente que básicamente son lurkers, ¿no? Entonces, hay otra autora que se llama Misoku Ito, con la que Jenkins publicó un libro, un diálogo en 2016, que se llama Participatory Culture in a Network Era, algo así. Es con Misoku Ito y con Dana Boyd, un libro de 2016. Y ella, que viene más de estudios educativos, ella ha hablado de un continuo de participación. Entonces, cuando estudiaba grupos de adolescentes en sus consumos mediáticos, establecía como un continuo con niveles de participación. Entonces, y usaba expresiones en inglés, además que quiero tratar de acordarme. El punto es que había como 3 niveles. Era uno, los usuarios que básicamente usamos los medios, recibimos los mensajes, más o menos nos informamos y ya. O los usamos a un nivel como muy básico. Luego están los usuarios que medio exploramos las funcionalidades, interactuamos, estamos ahí como jugando un poco con estas cosas. Ellos le llaman messing around, como jugueteando con las cosas. Y luego geeking out, ¿no? Que los ya geeks, que realmente son los que más se clavan, ¿no? Entonces, básicamente la crítica es que hay que hacer un trabajo sociológico mucho más riguroso para estratificar los niveles de participación, porque puede haber continuos muy dispares, ¿no? El trabajo de Transmedia Literacy, el proyecto de investigación que coordinó Carlos Escolari en escuelas para ver cómo trabajaban los adolescentes, descubrieron lo mismo, que hay como disparidades muy grandes. Entonces, en una misma aula pueden convivir chicos o chicas que tienen competencias altísimas por ejemplo, escriben fanfiction o pueden hackear un celular, o sea, tienen competencias muy especializadas, y otros que prácticamente no se enteran de nada. Hay como desigualdades muy grandes ahí, ¿no? Entonces, uno de los retos es cómo establecer como categorías más realistas en términos de la participación. Y la otra cosa es que, por ejemplo, en este mismo libro
de Henry Jenkins, del que les hablaba hace rato de conversaciones con Dana Boyd. De repente a mí, desde una perspectiva latinoamericana, hubo cosas que me daban un poco de risa, porque Jenkins estaba así como muy sorprendido porque había ido a Brasil a ver una escuela de samba, y entonces decía, eso es cultura participativa, mentorship, ¿no? Aprendizaje entre iguales, ¿no? Es decir, como una perspectiva latinoamericana es como, compadre, eso está estudiadísimo y discutidísimo por toda la tradición latinoamericana desde hace 30 años, nada más que tú no te has enterado, ¿no? Pero es decir, todos los procesos que no, insisto, no tienen que ver con tecnología, sino con otras cosas. O sea, toda la tradición de educación popular y de arte popular y de aprendizaje y de artesanos y de aprendizaje entre iguales es una de las grandes riquezas de Latinoamérica, ¿no? Y está súper estudiado en términos de estudios culturales y estudios de comunicación. Entonces, como que hay a veces un poco una visión como de un gringo que, ¡ay, de veras! ¿No? Las clases, los que aprenden samba en Río de Janeiro no van a clases de samba, ¿no? Como que participan y aprenden. ¡Wow! Cultura participativa, ¿no? Es un poco... y es el tipo de cosas que me ha ido pasando a mí con Jenkins. Por supuesto que es un autor que hay que seguir leyendo y hay que seguir discutiendo. Es decir, es evidente que sí, ¿no? Quería hacerte una pregunta. Bueno, primero, muchas gracias por la charla y me ha interesado muchísimo desde la vez que trabajamos con el artículo cómo ha crecido tu investigación y tus observaciones. Me parece fascinante cómo sabes del tema. Quería ver si tenías alguna hipótesis de qué fases o qué tipo de relaciones se van dando del pasaje de un youtuber amateur a un youtuber que se constituye en un enunciador más celebrity de este 20% nada más que vos señalabas o menos que llega a tener algún contacto con las editoriales. Si tenés alguna hipótesis de qué sucede ahí, ¿no? De un salto de un estado al otro estado. Y después también te quería preguntar, y me interesó ese contacto que tuvo, creo que el Ministerio de Educación de Portugal, en relación al interés de tu investigación, de cuál es la potencialidad que tienen tus observaciones para el ámbito educativo, ¿no? Y la promoción de la lectura. Ok. Bueno, si quieres empiezo con lo último, que es lo de Portugal. Bueno, lo que pasó es que básicamente cuando estaba yo terminando el doctorado, a través de... Primero me invitaron a participar en un MOOC en España, que tenía que ver con las transformaciones de los procesos de lectura y de escritura de jóvenes, ¿no? Entonces yo di una cosa sobre pues sí, sobre lectores conectados, ¿no? Sobre lectores en Instagram, lectores en YouTube, en Goodreads, y me parece que Wattpad también, ¿no? O sea, como comunidades de lectura en distintas plataformas. Y a partir de ahí me contactaron, primero para un proyecto que tenía que ver con, que se llamaba PICLE, lo voy a poner aquí en el chat porque luego es PICLE, Plano Nacional. Lo pueden buscar. Básicamente, lo que descubrieron en Portugal a través de las pruebas PISA es que había una caída en los índices de lectura de y los adolescentes alrededor de los 15-16 años. Sí, todos los indicadores educativos parecían que iban bien y de repente a esa edad, ¡pum!, como que caían. Y entonces decidieron que tenían que intervenir para diseñar un proceso y entonces diseñaron un instrumento, un repositorio para profesores y profesoras y bibliotecarios para intervenir, digamos, en estas edades. Entonces, no podían intervenir directamente con los chicos, pero sí a través de las mediaciones educativas, o sea, instituciones culturales y educativas que tenían, ¿no? Entonces, a mí me invitaron a trabajar contenidos que tenían que ver con la escritura digital. Entonces ahí yo los asesoré y estaban otras personas que tenían que ver con otras competencias. Hicieron
como un esquema que me pareció a mí muy interesante, que incluía ya alfabetización mediática, alfabetización informacional, alfabetización digital. Estaba ahí también Cristóbal Cobo por todo el tema de privacidad, gestión de datos. Es decir, como que entendieron que no se puede hablar ya de lectura, sobre todo en adolescentes, sin estas cosas, ¿no? O sea, la lectura pasa por aquí. Y que era una oportunidad de desarrollar un proceso más complejo. Pues bueno, fue mi primera participación con ellos, y ahora este segundo proceso, este segundo proyecto que se llama, que tiene que ver con los influenciadores o influencers literarios, tiene que ver con el reto de vincular las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas de Portugal, que están ya vinculadas al Plan Nacional de Lectura, con los distintos chicos y chicas que usan redes, ¿no? Entonces, como que estaba muy desvinculado, entonces se trataba de ver qué sinergias se pueden crear para incluirlos, ¿no? Como contexto, el Plan Nacional de Lectura de Portugal tiene un trabajo muy importante en las bibliotecas escolares. Sobre todo, tienen una red de bibliotecas escolares muy sólida, con un trabajo de selección de libros y de curaduría de libros para edades muy buenos. Y luego tienen también una muy buena relación con las editoriales. Y hay como un sello de calidad del Plan Nacional de Lectura que es muy deseado por las editoriales, ¿no? Porque si tu libro queda seleccionado como un buen libro por el Plan Nacional de Lectura, le ponen una estampita y eso ya se ha convertido en un referente para las familias. Pues como que catapulta las ventas, ¿no? Como que eso está muy bien, pero esta otra parte de cómo eso se vincula con la gente más joven, pues necesitaban un poco de ayuda, y ahí estoy ayudándoles un poco. La primera cosa no me acuerdo que me preguntaste dónde. No, si tenías algún tipo de hipótesis de cómo se va del estatuto de Booktuber Amateur al estatuto de Booktuber Celebrity, ¿no? Si algún tipo de mecanismo que vos pudiste observar que se repita. Bueno, yo creo que en este sentido no hay ningún secreto revelado, ninguna cosa. O sea, lo que siempre pasa en general, hay una parte que tiene que ver con cierto carisma personal o hay un intangible ahí que tiene que ver con qué tanto la audiencia se siente identificado con la otra persona. Lo que yo he detectado, sobre todo con los más populares que he entrevistado y que he tratado un poco más, es que es un asunto de personalidad. Es el tipo de chico o chica que seguramente en su salón, en su aula, en su clase es muy popular, es muy movido, es muy extrovertido. Seguramente si está en una fiesta es el alma de la fiesta, o es alguien simpático que está haciendo chistes. Es decir, tiene que ver con unas cualidades personales de capacidad para caer bien. Hay una parte de esto. Y lo demás es estrategias de crecimiento que están en la plataforma, es decir, publicar constantemente, tener un buen trabajo para titular y las miniaturas. O sea, cualquier tutorial de estos de cómo triunfar en YouTube te va a decir eso, y además es así. O sea, SEO, entender cómo funciona el algoritmo para que te posicione, y luego la promoción cruzada, eso es clave. Y los youtubers grandes lo manejan a la maravilla, es decir, la aparición cruzada en canales de otros más populares que transfiere popularidad. Es decir, los famosos featurings, que eso también en la industria musical pasa, ¿no? Ahora resulta que Despacito, la versión en inglés, tiene un featuring de Justin Bieber, ¿no? O sea, resulta que una canción que es un hit en español, cuando la meten en inglés, pues aquí traen ahí al Justin Bieber para que cante una cosita, un parrafito, y entra, ¿no? Y eso los raperos lo manejan perfectamente. O sea, es la transferencia de popularidad de una persona a otra. Entonces, en el caso de los booktubers, pues si te recomienda un booktuber grande,
bueno, ya lo hiciste. Algunos me han dicho, a mí, yo salí en un video de Fa Orozco, que es una de las booktubers más populares, diciendo 10 canales de booktube que me encantan. Y aparecí en ese video y mi métrica de suscriptores se fue así para arriba de un golpe. En fin, Sí. o sea, es lo que hacen todos los streamers ahora. O sea, las alianzas que, por ejemplo, yo creo que una figura a la que hay que seguir mucho la pista porque es muy interesante cómo está entendiendo cómo funciona este negocio es Ibai Llanos, el streamer español. O sea, este cuate es el... Entonces, claro, si hace alianzas con uno, los invita a su canal, colabora, entrevista al Kun Agüero, entrevista a Piqué, Ha entrevista... hecho todo un negocio y también los vínculos que realmente tienes como que es bastante, es muy destacable, Iván. Es muy impresionante. Resulta, va a la presentación de Messi, es amigo de Messi, va a la presentación de Messi al Paris Saint-Germain, los periodistas españoles se ponen celosos porque... Acá los argentinos ni te cuento. Si bien hasta como alguno que otro que la ha criticado. De hecho, uno inclusive también, el caso de Gustavo López, justamente, que decía quién es Ibai y todo eso. Después terminó entrevistándolo a Ibai justamente de Sport Center y bueno, también ahí notamos varias cosas de que... Entonces, exactamente. ¿Y qué hacen entre ellos? ¿Cómo se promocionan? Pues lo que hacen es, se promocionan entre ellos, aparecen en los videos. Y entonces son estrategias de promoción cruzada y tienen cruz. O sea, y en realidad varios de ellos viven en la misma casa y están pensando todo el tiempo estrategias de cómo crear contenido y apariciones cruzadas para ir comerciando con la conectividad. Sí, eso nosotros habíamos estudiado bastantes casos y detectado esos fenómenos de ese tipo en el caso de youtubers en particular. Y bueno, esto que vos llamás transferencias en el funcionamiento de celebrities de distintos tipos también, ¿cierto? Es decir, más allá de cada campo, intervenciones con actores, con celebrities deportivas, con celebrities de distintos tipos, como algo que tracciona de alguna forma hacia la consolidación de una popularidad, ¿no? Acá teníamos un caso, por ejemplo, de Instagramer que le dio me gusta a Messi hace unos años y se convirtió en noticia por todos lados, digamos, directamente, ¿no? Y esos eran fenómenos que hemos detectado. A veces funcionan por relaciones entre distintos medios o sistemas mediáticos o apariciones televisivas en lugares claves o directamente dentro de distintos campos de la vida social, ¿no? Pero en definitiva el funcionamiento medios o celebrities termina siendo como un escalón el que permite y después sostener esos fenómenos, ¿no? Acá hemos visto también en otros momentos, ahora ya menos, pero bueno, ESPN hacía concursos de tuiteros que después terminaron conduciendo los programas de ESPN. Y por supuesto esto fortalecían con estrategias cruzadas las propias cuentas de Twitter de esos tuiteros y después fenómenos de transferencias múltiples que ayudan siempre a consolidar y llegar a otros públicos también, ¿no? Porque las estrategias ahí se van combinando muchas veces, ¿no? Me parece que ahí hay como todo un fenómeno. Es un tema que discutimos bastante, porque creo que la pregunta de Damián, y que estudiamos bastante, creo que la pregunta de Damián también tenía que ver con estos procedimientos, ¿no? En estos casos igual más internos, ¿cierto? Sí. En este caso, directamente, te iba a preguntar también vamos terminando, ya estamos en la 1 de la tarde y todavía hay muchos alumnos enganchados, está muy bueno esto, ¿no? En este caso, el uso de la palabra, los booktubers, con influencers no hay diferencia, ¿cierto? No estamos hablando de fenómenos en este campo o la estás utilizando de modo diferente, José Miguel. Bueno, a mí no me gusta mucho lo de influencers. No me gusta mucho de influencers por dos razones. Porque influencers me suena que hay como
un resabio un tanto funcionalista, como de la influencia de los medios y esta obsesión como del siglo XX de causa y efecto, ¿no? O sea, yo digo algo y va a tener un efecto, ¿no? O sea, me parece un tanto mecánico y, bueno, quizás soy un problema mío, ¿no? Y la otra cosa que no me termina de gustar es que cuando decimos influencers, en el fondo estamos indirectamente abrazando la perspectiva de los anunciantes, ¿no? La perspectiva de la industria de la publicidad que quiere es precisamente hacer llegar sus mensajes a otros. Yo prefiero el creador de contenido, o sea, que pone en el centro a las personas que crean esto y a sus culturas, ¿no? Pero probablemente es una batalla que voy a perder, porque todo el mundo crecientemente entiende lo de influencer y es una palabra que no en inglés es content creator. Yo prefiero content creator que influencer. Pero sí. Ahondando un poco lo que decía, lo que preguntaba hace rato, Damián, hay un caso que a mí me ha llamado mucho la atención, que es una booktuber española que se llama Raquel Bukic, que ha subido muchísimo. Es muy bueno. Y hace poco, por un video mío, yo estaba haciendo un ejercicio de buscar, de hacer como un diagnóstico de cuáles eran los términos más buscados en YouTube y en Google relacionados con libros, ¿no? Entonces, bueno, y a través de ciertas herramientas encontré unos keywords que eran como clave. Y había unas expresiones que funcionan mucho, que es los mejores libros, libros recomendados, libros que enganchan, libros que yo hice la lista y que pensé que me podían servir, las adopté y sí me han funcionado muchísimo. Es uno de los trucos que he aprendido. O sea, pensar los títulos en términos de SEO, pensar que el buscador de YouTube es el segundo buscador más usado del mundo y que muchísima gente va a llegar a través de, si tú encuentras las palabras que están buscando y haces un video que dé respuesta a esas palabras. O sea, esa lógica a mí me ha ayudado mucho. Pero lo que descubrí es que esta chica tiene videos exactamente sobre cada una de estas frases. Cuando yo caí en cuenta de esto, dije, es que esto no es casualidad. O sea, alguien que claramente tiene una formación de marketing digital y de SEO y de posicionamiento en buscadores y entonces ves el listado de sus videos y están perfectamente pensados para satisfacer esas demandas. Pues no es casualidad que esta chica esté creciendo mucho y yo creo que es de las que sí, bueno, ha crecido muchísimo. Bueno, ya sabemos cómo vamos a publicar esta conferencia. Vamos a poner mejor conferencia de José Miguel Tomasena. ¿Cómo triunfar en YouTube? Creo que vamos a lograr un objetivo más amplio. ¿Cómo triunfar en YouTube? Bueno, Exacto. quiero decir, Hay que darle cosas. más likes a esto. Hay que darle mayor llegada. Y luego hay límites también, o sea, porque también otra de las cosas es que o sea, hay límites. O sea, no es casual tampoco que estos booktubers que estaban llegando ya a un tope de crecimiento empezaron a explorar otros campos, porque, es decir, el interés por los libros en nuestra sociedad tiene un tope. Es decir, no vivimos en una sociedad lectora. Entonces, si tú preguntas cuánta gente consume Netflix, en un aula, por ejemplo, a mis alumnos, ¿cuántos tienen Netflix? Pues todo el mundo tiene Netflix. ¿Cuántos juegan videojuegos? Pues quizá la mitad juega alguna clase de videojuegos. ¿Cuántos leen 3 o 4 libros al mes? ¿No? 3 o 4. Es decir, esto tiene un límite que es el límite social, es el límite pues de que los libros no van a crecer tanto como el maquillaje de los videojuegos. Pues ¿por qué? Pues porque socialmente no nos interesan tanto los libros como el maquillaje y los videojuegos. Así es. Bueno, te despedimos, José Miguel. Creo que todos, más que nada por el tiempo, ¿no? Creo que nos podríamos quedar charlando un rato más, me parece, porque todos estamos muy interesados con la conversación. Pero ya estamos pasados de la 1 de la tarde aquí en Buenos Aires
Y bueno, hemos disfrutado muchísimo tu conferencia, te vamos a avisar después cuando la vamos a publicar, y va a estar en buena compañía con otros queridos colegas y amigos en los encuentros con investigadores. Bueno, nos despedimos. No, gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad de conversar conmigo. Por ahí están mis redes, bueno, la pondremos los comentarios del video, pero bueno, mi canal es Observatorio de Booktube y estoy como JM Tomasena en todas las redes sociales. Bueno, gracias José Miguel, la seguimos entonces. Chao. Luego, gracias.